Bien, bienvenidos a la sección de tecnologías detrás del Docker. Ya hemos visto también en la sección de historia de contenedores, qué es un contenedor. Vimos también la evolución del Docker desde incluso los años 70 con un Linux versión Unix, versión 7, hasta los años 2000, que es donde evolucionó toda la tecnología a través de empresas como Sun Microsystems, Red Hat, Google e incluso Microsoft, hasta dar en el año 2013 con un conjunto de todas esas tecnologías agrupadas y conseguir Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a darle un repaso a las tecnologías que existen dentro de o algunas de las tecnologías, no todas, porque todo esto además ha evolucionado a partir del año 2013, se han ido agregando nuevas tecnologías dentro de la arquitectura de Docker, pero vamos a ver las principales tecnologías. Docker está escrito con el lenguaje de programación Go, ¿de acuerdo? Go, Ruby, .NET, Java, Node.js, Python son los lenguajes habituales, por ejemplo, hoy en nubes, mucho Python y mucho Node utilizado hoy en día en la inteligencia artificial generativa, en la analítica de datos, inteligencia artificial. Bueno, pues uno de ellos que también se utiliza mucho en nube y en este caso para temas de Docker se creó a través de Go, ¿de acuerdo? Y utiliza varias características del kernel de Linux para ofrecer toda la funcionalidad que tenemos. Recordamos que los contenedores en ejecución se ejecutan sobre la máquina host, que comparten el kernel de Linux o de Windows, ¿de acuerdo? Y que se pueden lanzar decenas de contenedores en esa máquina host porque no utilizan mucha memoria y mucha CPU. Una de las tecnologías que se utilizó, que proviene de la parte de Red Hat, es llamado espacio de nombres o namespace, para proporcionar un espacio de trabajo aislado a los contenedores. Cuando se ejecuta un contenedor Docker, crea un conjunto de espacios de nombre para ese contenedor. Y por ejemplo, si yo voy a utilizar por ejemplo Grafana o Prometheus, que son dos software muy utilizados hoy en día con Dockers, que son sobre todo logs y métricas, ¿de acuerdo? El primero para logs y el segundo para métricas, pues sería recomendable, por ejemplo, hacer un namespace para Grafana y Prometheus, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, si yo voy a hacer cosas con Argo CD, que es un software de CI/CD, que ya hemos hablado en el vídeo anterior de ventajas de Docker, ¿de acuerdo? Integración continua, despliegue continuo, lo que sería deseable es hacer un namespace para Argo CD y desplegar Argo CD en ese espacio de nombres. Y así tener aislados lógicamente dentro de Docker cada uno de los aplicativos que fuéramos a lanzar. Estos espacios de nombre crean una capa de aislamiento. Cada aspecto de un contenedor se ejecuta en un espacio de nombre separado y su acceso está limitado a ese espacio de nombres. Como comentábamos, por si lanzo cosas en el namespace de Argo CD, pues solo estaría accesible a través de Argo CD, ¿de acuerdo? Hay espacios de nombres predeterminados o que vienen ya predeterminados por la arquitectura de Docker, como puede ser PID para los segmentos de procesos, NET para la gestión de los interfaces de red, IPC para la gestión del acceso a recursos de IPC, MNT para la gestión de puntos de montaje y de sistema de archivos, o UTS para aislamiento de núcleo e identificadores de versión. Otra tecnología que viene del mundo de Google, se llama, dentro del motor de Docker, se llama grupos de control, cgroups. Es una tecnología del año 2006-2007 de Google, ¿de acuerdo? Un grupo de control limita una aplicación a un conjunto específico de recursos. Los grupos de control permiten que el motor de Docker comparta los recursos de hardware disponible con los contenedores y imponga límites y restricciones. Por ejemplo, yo puedo decirle a un Docker que, oye, utiliza 0,25 virtual CPUs y 128 megas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me va a utilizar un cuarto de CPU y 128 megas porque no quiero que ese Docker utilice más. A partir de ahí, pues depende de los Dockers que yo lance, tendré que hacer cálculos de cuántas CPUs y de cuánta memoria tenga para que en el host en donde están corriendo, si esto es el host, la máquina virtual, ¿de acuerdo? Pues la máquina virtual tiene un número de CPUs y un número de gigas de RAM, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que no sobrepase ese límite y tenga problemas de rendimiento, ¿de acuerdo? También tenemos la parte de Unión FS, ¿de acuerdo? En Linux, el servicio de sistema de archivos de Unión FS permite montar un sistema de archivos formado por la unión de otros sistemas de archivos, funciona creando capas, haciéndoles livianos y rápidos. El motor de Docker utiliza Unión FS para proporcionar
los buckles de custodian para contenedores, pero también hay que saber que a través de estas tecnologías de servicio de archivos, nosotros estamos accediendo desde hace ya mucho tiempo a tres tipos de archivos, que son bloque, fichero y objeto. ¿De acuerdo? Es decir, bloque son, para que lo entendamos, son los discos duros, las máquinas virtuales. Fichero, por ejemplo, son los sistemas de almacenamiento compartido por protocolo SMB o protocolo CIFS, o protocolo, esto lo borro, o protocolo NFS, ¿de acuerdo? Protocolos de Linux o protocolos de Windows, aunque Linux también utiliza SMB. O almacenamientos de objeto, donde yo grabo un objeto, por ejemplo un fichero PDF, y grabo también los metadatos del fichero. Bueno, a los tres tipos de fichero, a los tres tipos de archivo, a los tres tipos de almacenamiento, no de archivos, perdón, a los tres tipos de almacenamiento que tenemos hoy en día, tanto en las nubes como en nuestros data centers, los contenedores de Docker son capaces de acceder con estas tecnologías de que es posible acceder a los sistemas de ficheros, aunque la tecnología inicial fue Unión FS, pero que sepamos que hoy en día podemos acceder a cualquiera de los sistemas de ficheros que tenemos tanto en nuestros data centers como en la nube. Y por último, Docker combina servicios de Linux como son los espacios de nombre, los grupos de control o los sistemas de archivos de unión en un envoltorio denominado formato del contenedor. Ese formato del contenedor originalmente fue un formato que se llama Linux X Container, el XC, que salió a partir de IBM, de acuerdo, que fue el primer formato de contenedor, pero posteriormente se creó un contenedor nuevo, un formato de contenedor predeterminado nuevo que se llama Leaf Container, de acuerdo. Este Leaf Container va a ser también la parte que se va a comunicar con el kernel de Linux para acceder a todo lo que hemos visto de cgroup, namespace, UniFS y todo el resto de las opciones del kernel de Linux para acceder a Docker. Sin más, tenéis toda la documentación en el link como siempre, ¿de acuerdo? Si queréis ampliar información de tecnologías de Docker y sobre todo si quisiéramos ampliar nuevas tecnologías. Y todas estas tecnologías hoy modernas de analítica de datos, de IoT, de inteligencia artificial generativa, de tal manera que se pueden hacer también ya con Docker, pues han aparecido diferentes tecnologías que ayudan a enlazarse con todas esas tecnologías emergentes de hoy en día y que podéis consultar en docker.com. Muchas gracias por la atención, nos vemos en el siguiente vídeo del tema 1, un saludo a todos.